¿Qué tal amigos de Tony Chitadino TV? Bienvenidos a otra entrevista a través de nuestras redes sociales y nuestra página web tonychitadino.com. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata de Christian Jorgensen, quien fue el encargado de logística del equipo Gimnasia y La Plata en Argentina. Y pudiéramos decir que una persona privilegiada porque estuvo al lado de Maradona durante el último año de su vida. Lo estuvimos viendo en diversos momentos desde acá, desde el exterior. Y por supuesto creo que es una entrevista que nos puede dar muchísimos datos, sobre todo por la ocasión especial del libro que Cristian ha sacado, que se llama Mis últimas aventuras con el 10 en la Tierra. Bienvenido, Cristian, y bueno, cuéntanos un poco cómo nace toda esta historia. Hola Tony, bueno, es un gusto poder hablar. Todo lo que significa Diego para mí es un sincero homenaje y una demostración de amor, de manera que todas las palabras que yo te pueda decir no bastan para los maradonianos, pero bueno, esta experiencia exclusiva eh, yo no dejo de comentarla, no dejo de contarla, no solamente por lo que significa para el maradoniano, sino también para aquella persona que, que tuvo la oportunidad de verlo, pero no de conocerlo. Nosotros muchas veces, cuando yo empecé con algunas charlas post-mortem de Diego, la primera palabra o la primera pregunta que hacía era ¿quién lo conoció? Y la verdad es que todo el mundo lo vio a Maradona, pero a Diego lo conoció muy poca gente. Yo por suerte tuve la oportunidad de estar el último año de su vida, que yo siempre le decía, en la larga y extensa vida, que Diego decía que había vivido unos 120 años más o menos. Y la verdad es que yo le decía que, bueno, que ese último año a mí justamente, me había tocado este privilegio de poder conocerlo, poder estar. Imagínate, Tony, que a mí Diego me atraviesa generacionalmente. Cuando Diego sale campeón del mundo con Argentina en el año 86, yo estaba egresando del colegio secundario. De manera que la idolatría que yo tengo por Diego es la que hoy tienen los chicos por Messi. Sin embargo, fue algo interesante, algo importante para mí. Visualicé que en algún momento Diego iba a llegar a mi vida en una cancha de fútbol o en algún lugar, pues yo soy profe en educación física. Y, y la realidad es que en el último año de su vida me dio la posibilidad de estar al lado de él. Así que vuelvo a decir, es un homenaje y es una demostración de amor por todo lo que viví, ese proceso hermoso que tuve con él, que lo llevo en mi corazón y que lo voy a recordar de por vida. Sí, precisamente por eso, Cristian, creo que te decía antes de comenzar la entrevista que considero que eres privilegiado, no solo por haber estado al lado de Maradona el último año y hablando de una persona como Maradona que siempre iba al límite, una persona que era líder, que era polémico, que trascendió más allá del tema deportivo, porque incluso el fenómeno de Maradona no sucede con otros jugadores que fallecieron como Pelé, por ejemplo, con Sí. Beckenbauer, con Cruyff. Maradona va más allá. ¿Qué te marcó de esa experiencia, también tomando en cuenta que fue un ídolo para ti? Sencillamente, yo siempre hablo de dos personajes, uno Maradona y otro Diego. Maradona me generó mucho estrés dentro del trabajo mío y Diego es la persona más generosa que conocí dentro del ambiente del deporte, que hace mucho tiempo que estoy. Sencillamente, verlo a Maradona significaba tener una persona con un aura especial. Lo que generaba en la gente a mí realmente me choqueó. Es más, cuando yo recibo la noticia de que voy a estar con Diego, lo primero que hago es ir a la psicóloga para controlar mis emociones. Es muy difícil estar con un ídolo así, es muy difícil estar con una persona que es una de las personas más conocidas del planeta, de manera que tenía la necesidad de saber que era mi trabajo el que iba a hacer, tenía la necesidad de saber con qué me iba a encontrar. Y yo en el libro comento lo que fue ese primer encuentro, que es muy gracioso, pero que realmente aquellos que lo lean se van a dar cuenta, pero fue algo, eh, algo muy, muy, que lo atesoro mucho.
porque él rompió el hielo entre nosotros dos y desde ahí me llamó aparte y firmamos, por así decirlo, un pacto de honor. Él siempre hablaba de la palabra traición, de manera que dice, nos vamos a ir conociendo en este periodo, en este proceso, y, pero dice, yo a los traidores conmigo no van. Entonces se pusieron pautas de diferentes situaciones, ¿no? Desde el hecho de estar con él, el hecho de ingresar a una cancha, el hecho de, de ubicarnos en un entrenamiento, dónde me ubicaba él, yo siempre tenía que estar unos 10 metros al lado de él. Son todas cosas que fuimos puntualmente hablando a los efectos de ir emparentándonos. Si hay algo que nos unió mucho fue haber hablado de nuestras familias, sobre todo de nuestras madres. Y bueno, empezamos a hacer un contacto más diario y mucho más rico. Por eso digo que estar con Diego es una cosa y haber estado con Maradona era otra. Sí, Y sencillo, también te cuento, Tony, eh, todos los maradonianos, ¿quién no tuvo como un maradoniano hecho y derecho la necesidad y las ganas o de visualizarlo, de verlo en sus sueños a Maradona? Por eso yo cuando Diego fallece, puntualmente tengo la necesidad de escribir. Y acaba un poquito tu pregunta. Un periodista argentino llamado Cherkis Vialo, que fue el primero que escribió el libro del El Diego de la Gente, fue quien pide una autorización en el club mío para poder hablar con alguien. Los dirigentes le dicen, ¿con qué jugador querés hablar? No, dice, quiero hablar con el peladito, que estaba con Diego en todos los videos, en todas las fotos. Esa persona debe tener algo que contar. Así que creo que ahí surge un vínculo y ahí surge una idea. La primera reunión que tuve con él me dice, Cristian, dice, tenés oro en polvo en tus manos. Vos tenés que escribir este último Diego, este último blindado Diego, esta persona que es el Diego de Gimnasia. Porque por ahí te vas a encontrar que hay gente que habla del Diego de Nápoles, que habla del Diego del Barça, que habla del Diego de la selección argentina, que habla del Diego deportista. Yo ya no hablo del Diego deportista. A él lo recuerdo como deportista, pero en realidad hablo puntualmente de la última etapa, desde el día que llegó al club hasta el día que me tocó entrar al campo de juego con él de la mano, que fue una foto que recorrió el mundo y que no se la deseo a nadie, porque lo que yo viví en ese momento es, era algo que la gente notó como un punto de inflexión en lo mal que estaba Diego. sí, Cristian, y precisamente dices algo importante porque no solo desde el periodismo, sino que yo creo que en cualquier ámbito siempre se habla de Maradona y de Diego, de dos personajes totalmente diferentes. Sí. Y siempre hablamos del Maradona como jugador y también del Diego antisistema, siempre llevando la contraria, polémico, que te podías hacer una entrevista y te salía con cualquier cosa. No, no había filtro. Diego era una persona sin Sí. filtro. ¿Qué te dejó a nivel personal? Porque incluso entiendo que cuando se conocen, más allá del tema de la emoción que tenía que haber sentido, porque a nosotros los periodistas también nos pasa el momento de hacer alguna entrevista que hay que separar. Para romper el hielo también te dice que estabas vestido de verde y que era mufa. Entonces, ¿cómo tenía esa característica de ir ganándose a la gente, por decirlo de alguna forma? Fue así de sencillo. Imagínate que el máximo ídolo tuyo te diga estas cosas. Yo había ido vestido de verde impecable, con mis zapatillas blancas, y bueno, cuando me vio, yo lo vi desalineado a él porque recién se levantaba de la siesta, y, y cuando me dijo eso dije, ya está, no tengo opción, me tengo que ir. Y no sabía si tenía una patada en el pecho, digo yo, ¿viste? Porque realmente fue algo que me sorprendió. Y picaronamente eh, empezó a sonreír, me llamó aparte y ahí me dijo esto que te acabo de decir. Cristian, desde acá vamos a disfrutar el proceso y sencillamente nos vamos a ir conociendo, pero vamos a firmar un pacto de honor. Yo con los traidores, para mí no van. De ahí en más, yo con Diego armo un tercer canal, digo yo. Ya era más de ida y vuelta y empezábamos a generar cosas como
eh, el hecho de poder contarnos cosas que por ahí no le contaba a su entorno. Yo me he dado cuenta en muchas situaciones que hablaba con Diego y que Diego no le había contado a la gente que estaba en su entorno de algo que iba a hacer. Sencillamente, tuvimos una pretemporada en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, y bueno, su entorno prepara una nota, que es lo que iban a hacer, era algo así como una publicidad, y él se levanta en un momento y me dice, me voy a la habitación. Se va a la habitación y a mí, personalmente, me dice, a la nota no la voy a hacer mañana. Y bueno, quedó ahí. Definitivamente para mí era algo que ya estaba bloqueado. Al otro día, en el mismo horario del almuerzo, eh, estaciona un helicóptero, ¿sí? Con una productora, y vienen a hacerle la nota. Y Diego se había acostado a dormir. Eh, Me dicen, Cristian, despertarlo. No, yo no lo voy a despertar, es imposible. Yo no lo voy a despertar, despiértenlo ustedes a Tutankamón, decía yo, ¿viste? Y realmente fue algo hermoso porque él le dijo, pero si yo le dije a Cristian que no iba. Entonces yo rápidamente me fui a la habitación y le digo, Diego, vos me lo dijiste a mí, pero no le dijiste al entorno. Y ahí es donde sale que me dice, escuchame, Cristian, eh, bajá por así decirlo, bajale la espuma al tema. Yo lo dejé clavado a Putin un día a las 9 de la mañana porque me invitó al desayuno. ¿Cómo no lo voy a dejar clavado a esto? Que no tenía ganas de ir. Y bueno, Diego era eso, Maradona era eso. Teniendo esa oportunidad de lujo que tuviste en las manos, pudiste conocer un Maradona o un Diego diferente, quizás un Diego vulnerable, un Diego que reía, que bailaba, que cantaba, que comía, algo cercano. Y al momento de celebrar los 60 años, creo que fue una imagen que nos choqueó a todos, fue ver a un Diego quizás muy decaído, pero al mismo tiempo emocionado por celebrar los 60 años en el homenaje que le hicieron. ¿Qué sentiste, Cristian, en ese momento, en ese día? Porque privilegiado totalmente de estar ahí. No estaba cualquier persona al lado de Diego y era prácticamente tú eres su mano derecha, aunque era zurdo como Sí. futbolista, ¿no? Haciendo un juego de Sí, sí, palabras. sí, sí, sí. Mirá, yo había estado en el año 59. Cuando él cumplió 59 años, estuvimos en Rosario ese día. Jugábamos un partido con Newell. Para mí fue dentro de los homenajes que le rindieron a Diego el más glamoroso y el que más lo atravesó emocionalmente. Fíjate que esa posibilidad de haber tenido todos estos homenajes me permitió vivirlas. Imagínate lo que yo siento. Hoy, a la distancia, me doy cuenta que era la despedida de Diego, todos esos homenajes. Pero sí, en el año, justamente ese día, yo le consultaba y él me decía que el objetivo de él, de los últimos 3 años que había estado, uno o dos en Dubái y uno en México, no la había pasado bien porque él sentía que su familia no estaba unida. Entonces el objetivo siempre de Diego fue festejar un cumpleaños con todos, ¿sí? Cuando hablo de todo, hablo de sus hijos, de sus hermanas, de su... Esto es lo que me contaba a mí, ¿sí? Su mujer, su novia, todo, que tuvieran todo. La idea era esa. Eh, ese, ese, ese año que cumple justamente 60, fue algo muy especial, pero te soy sincero, esto ocurrió un 30 de octubre. Yo el día 28 de octubre fui a su casa con el motivo especial de que tenía que firmar unos contratos para que le otorgaran la credencial de técnico, que al día de hoy la tengo en mi recuerdo y la tengo en mi casa. Y Diego estaba fantástico. Yo te puedo asegurar que estaba fantástico, Tony. En realidad, incluso yo le decía, tomaste sol, estás diferente. Sí, dice, mirá, me compré un traje, porque él pensaba entrar con un traje. Me mostró ese traje, que era bellísimo. Y la verdad es que después se demoró en 2 días la situación. Diego no estaba muy, pero muy mal como para decir, mirá, yo esto lo vi el miércoles y vi la misma postal. No, lo que pasa que ese día
yo también lo cuento en el libro, ese relato tedioso en un punto, hasta a mí mismo me sorprendió, porque no era Diego, era un Diego que estaba perdido, era un Diego que no estaba bien, ¿sí? Incluso en todo momento, yo también lo relato, él me decía que se quería ir de la cancha. Puntualmente era eso, que fue la última vez que nos vimos. En realidad yo no estaba preparado para no verlo más a Diego. Yo estaba disfrutando un proceso y sé que él perfectamente dentro del campo de juego era una de las personas más felices del mundo. Entonces es imposible que yo te diga que yo lo vi muy mal. Pero estábamos hablando de un Diego de 60 años, no estábamos hablando de un Diego de 40, un Diego de 35. Estaba acorde a sus limitaciones, a sus problemas motrices, a su queja permanente por la pierna que le dolía. Eh, la verdad es que si hay algo que yo tengo que destacar 2 días antes es que Diego estaba bien. Y por ahí vi a otro Diego, que después, haciendo conjetura y atando cabo, ese fue el punto de inflexión para que la gente también se diera cuenta, lo viera, de cómo estaba Diego. A propósito de eso, Cristian, he estado leyendo algunas entrevistas previas que has hecho y me impactó mucho una anécdota que cuentas, porque fue la época de la pandemia Sí, en la que Maradona te decía que él siempre vivió en pandemia, porque al ser figura pública no había, o sea, no podía tener tanta exposición y al mismo tiempo podemos decir que fuiste como la persona en la que él se apoyó para que estuviese resguardado, porque tampoco le gustaba que lo tocaran al final. Hablabas un poco de como que de un miedo a exponerse, algo sí, así. fíjate, yo no sé si alcanzás a ver, este es el libro y el libro tiene una explicación. En principio lo tuvimos que personalizar y le pusimos Mis últimas aventuras con el 10 en la Tierra, se iba a llamar Las últimas aventuras de Diego en la Tierra. Pero tuve que personalizarlo por una cuestión de preservar lo que son la imagen de él, los títulos, las primeras personas, la imagen esta, de la cual él está tomándome del hombro, en este caso el hombro izquierdo, habla de muchas cosas. Justamente lo que vos estás comentando, Diego, como en su última época, él tenía algo así como, me explicaba mi psicóloga, como una fobia social. Y la realidad es, después de haber sentido tanto acoso, no solamente del periodismo, de la gente, de todo el mundo lo quería tocar, que en realidad la explicación de mi psicóloga era que lo querían tocar porque querían saber si era de verdad. Y la verdad es que Diego eso, había un momento que le molestaba, que le fastidiaba. Sin embargo, fíjate que acá hay una contradicción, porque él me está tocando a mí y él se está agarrando de mí y él en todo momento se apoyó mucho en mí. Yo tengo al día de hoy marcada la mano de Diego en mi mano y es algo que no puedo dejar de recorrer. Y todos los fines de semana, cuando ingreso por ese túnel y hago ese recorrido, también tengo una imagen permanente de lo que fue Diego en su último ingreso a un estadio de fútbol. De manera que son muchos los recuerdos que pasan ahí, son muchísimos. Cristian, ¿y te pasa que de repente estás en la casa o en cualquier lugar y te viene algún recuerdo de Maradona? Mirá, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Con nostalgia? Con satisfacción? no, yo tengo los mejores recuerdos de Diego. Esto que vos comentabas recién de la pandemia es algo maravilloso porque sale en un contexto de la voz de Diego. Pelado, si yo toda la vida viví en pandemia, ¿de qué me van a hablar? Sin embargo, fue un punto de inflexión en su vida, ¿sí? Justamente por la desaparición de un montón de gente, porque desapareció algún familiar. Yo no sé si te acordás, Tony, lo que fue la pandemia, todos lo recordamos, esa sensación de que podíamos perder la vida, esa sensación de que éramos vulnerables, esa sensación de que familiares nuestros la estaban pasando mal, esa sensación de estar encerrados, de tener que tomar muchas precauciones, de dejar, no sé si a ustedes les pasó, pero es dejar el calzado y la ropa fuera de tu casa, o sea, toda esa situación, que hay algo más importante, que yo viví personalmente,
Yo salía a caminar por acá, por la zona de mi casa y caminaba 2 kilómetros y volvía. Ahora, ¿qué es lo que yo más veía en la calle? Que ya no era gente. Yo veía cadáveres de botellas de alcohol. Entonces, cuando él me dijo esto, que me dice, yo toda la vida viví en pandemia, yo hace 27 años que no voy a votar, desde que fui a Dubái que no puedo ir al cine, todo un montón de cosas, unas situaciones que eran reales las que estábamos viviendo. Sin embargo, veía que la mayor parte de la gente se aferraba a tomar alcohol. Entonces, justifico hasta en ese punto a Diego el hecho de haber tomado alcohol por la misma situación de agobio, de la misma situación de encierro que todos vivimos, era imposible imaginarse qué hace uno todo el día en una casa encerrado por el acoso de la gente o del periodismo. Cristian, en el libro también hablas de eso, ¿no? De esa parte del Diego cercano, pero al mismo tiempo te dedicas también a recordar las cosas buenas de Diego y sobre todo viendo desde este momento hacia atrás, hablas de que fue prácticamente una despedida sin saberlo. No estábamos preparados para perderlo a Diego. Era una recaída lo que iba a ocurrir. Siempre pensábamos exactamente lo mismo. De manera que yo siempre pensaba que al otro día lo iba a ver, siempre pensaba, o sea, uno cuando lo veía a Diego tenía la sensación no solamente de invitarlo a comer un asado, como decimos nosotros acá, tenías la necesidad de abrazarlo, de acariciarlo, de idolatrarlo, de expresarle hasta la situación de hacer un negocio con él. Mirá, yo tengo 2 proyectos con él que armamos. Uno se llama el DNI Deportivo, ¿sí? Que era la necesidad que él tuvo que en un momento ir a presentarle, fue a visitar al presidente en ese momento y, y tuvo que llevarle por así decirlo, un proyecto. Y el proyecto se llamó Los Potreros de Dios, que yo también lo menciono en el libro, que no es ni más ni menos que hacer unas pruebas aptitudinales en todos los chicos que practican fútbol y que íbamos a utilizar el potrero para que eso ocurra. Dice, a mí esto no me pasó nunca desde que yo recorrí un potrero, que vengan diferentes personas a evaluarme y a tener la posibilidad de tener datos míos para hacer un seguimiento del futbolista. De manera que eso a él le encantó. Y después esta situación de hablar, porque nosotros al libro lo dividimos en 3 lugares o en 3 partes, bien, pero bien concretas, donde en una cuento todas las vivencias. Las vivencias tienen que ver con lo que me pasó con Diego, ¿sí? No tienen que ver con anécdotas como las que puede contar Guillermo Coppola, que son con un toque humorístico. La otra parte es de anécdotas, pero sí, ahí donde preguntarle a Diego, Diego, lo de la Ferrari negra, ¿era cierto? ¿Cómo fue? Y después otra parte que yo la denomino, más que nada, son conversaciones nocturnas, que son donde aparecían todos estos temas. Esas complicidades, hasta la posibilidad de ir a ver a mi mamá. Yo vivo en un pueblo de acá, que son 450 kilómetros de acá, y él me decía de la posibilidad de ir a ver a mi mamá, que el libro en sí está dedicado a mi mamá, justamente, ¿por qué? Porque el cumpleaños número 70 él quiso ir a verla a mi mamá, justamente porque hay algo que nos estaba pasando, por una cuestión de edad, siempre tratamos de tener un regreso o una regresión al pasado. Y en todo momento Diego daba esa sensación de recordar y conquistar o tener los afectos de la gente que lo hizo feliz. Y él se reflejaba mucho en lo que eran sus padres. Él hablaba mucho de sus padres. Teníamos horas charlando de lo que era don Diego y la Tota, acordándose hasta, no sé, en la concentración nuestra, Diego impuso la sopa como un elemento primordial para el deportista cuando todos teníamos que tomar sopa porque a Diego lo recordaba a Tota. Todo eso planteó una situación dentro de la concentración que fue especial. Y en todo momento hablo también de la parte mística de Diego, lo que generaba Diego en la gente, lo que generó Diego en nosotros. Hay cosas que tienen que ver mucho con lo que generaba Diego desde la parte mística.
El club, nosotros estábamos en bancarrota como club. Ese año no descendimos. No sé qué pasó, ¿sí? Había situaciones donde habíamos perdido, hacía 5 partidos que no ganábamos, y se dieron situaciones como para decir, ganamos un día, después del quinto partido ganamos 2-0, volvimos a la concentración justamente con la persona que había hecho los 2 goles, y la concentración se prendía y se apagaban las luces. Vos decís, pero ¿qué pasó? Acá hay algo diferente. Y bueno, la gente que cree en que estas cosas ocurren, yo la puedo contar, y no, sé, y no es que las creo, pasaron. Tony, nosotros, una persona que es hincha del club nos había regalado una estatua, ¿sí? Una estatua con la cabeza de Diego que al día de hoy la hice restaurar y la tengo en mi poder, dentro de mi oficina. Eh, Esto pasó, el día penoso fue el 30 de octubre y fue un viernes. El día lunes, esa estatua que él saludaba todos los días, que era una cara de él, que le decía hasta mañana Maradona, el día lunes esa estatua apareció rota. Son cosas que ocurrieron y son cosas que yo las vi. Siempre él hablaba del número 100, vos sos un 100, vos sos un 100. Cuando vos recordás que Diego nace el 30 de octubre del 60, los números te dejan un 100. Y cuando muere en el 2020 a los 60 años también te dejan un 100. O sea, los que hacen numerología lo van a entender mejor que yo, pero son cosas que ocurren. Y fíjate qué cosa loca. Diego la conoce a Claudia en el Club General La Madrid. Mi pueblo donde yo nací se llama General La Madrid. Esto me lo contaba él. O sea, son cosas que son anecdóticas, pero que cuando uno empieza a atar cabos puede relacionar muchas cosas. No sé, las dejo para... Hablábamos mucho de lo que era... Él hacía una comparación entre las hinchadas nuestras, que era la de Gimnasia, y la comparación con la de Nápoles. Pero también hablaba mucho de lo que eran sus barrios. Cuando yo tuve la oportunidad de ir ahora a Italia, realmente vi lo que él me decía. Ese barrio español es geográficamente diferente, pero es una réplica de lo que es Fiorito, donde él nació. Eso te quería preguntar. Estuviste en Nápoli Sí. y ¿qué hubiese pensado Maradona hoy de lo que sucede en Nápoli? ¿Crees que se lo hubiese esperado? Porque al final termina siendo un centro de peregrinaje, por decirlo de alguna forma, un centro de encuentro para los amantes del fútbol de Maradona, pero que al mismo tiempo yo pienso y he hablado con personas en Nápoli que cuando tú hablas de Nápoli, no hablas de Nápoli, hablas de Maradona. Está Maradona Seguramente por encima del Nápoli. hay una conexión cultural y emocional que es más fuerte que en Argentina. La popularidad que a mí me llamó la atención, entrar a Nápoles, está bien, había conseguido su cuarto scudetto ahora, Nápoles, pero entrar a Nápoles y ver, yo iba en un taxi para el cualquier español, y ver camisetas de Diego, ¿sí? 3 camisetas colgadas en la cual no estaban festejando el cuarto scudetto, eran, eran el número 10, una camiseta de Diego y otra que decía Diego, y era así. Entonces, cuando vos podés ver, él me decía que la hinchada de Gimnasia particularmente le hacía acordar mucho a lo que era Nápoles, pero permanentemente hacía, o sea, redundaba en eso, en las situaciones que él había vivido. Yo vi algo muy parecido de lo que es el barrio de Fiorito y el Quattrieri, y después cuando me contaba que pude ir a la casa donde él me describía, ahí creo que es Posilipo, el lugar donde él podía ver la bahía de Nápoles, que era un lugar donde después también fui al Hotel Royal, donde también concentraba Nápoles. Todas esas cosas, él me llevó a ver eso, yo fui a ver qué pasaba, cómo era eso. Y la verdad es que a mí lo que me llama la atención es que Nápoles obtiene los Scudetto y la Copa UEFA entre el año 86, 90, ¿qué fue? Eso fue en 91, ¿sí? Hasta esa fecha, entre el 86 y el 91.
obtiene 2 Scudettos y obtiene una Copa UEFA. Estamos hablando de 35 años atrás. Sin embargo, parece que eso no caduca, no muere, eso está impregnado en la gente. Pedí por favor quedarme 4 noches en el Quattrieri Españoli para recorrerlo de noche cuando eso estaba apagado. Y la expresión de los artistas ahí y de los no tan artistas eh, denota en todo momento la admiración y el prestigio y la adoración por lo que era Diego. Es todo Diego. Yo estoy pero absolutamente consternado por lo que yo me encontré. Nunca pensé que fuera así. Entonces, esa conexión, te vuelvo a repetir, cultural y emocional que tiene el napolitano, es digno de que lo veamos los argentinos como algo parecido. Por eso es algo tan popular, tan fuerte, que no nos hace pensar que realmente Diego era Dios. Porque me llamó la atención gente rezándole y nosotros lo tenemos catalogado como Dios. Y cuando te empiezo a ver o te empiezo a mencionar estas cosas que ocurrieron, y estábamos, entre nosotros dos estábamos en presencia de Él, siempre muy aferrado a lo que era el catolicismo, digo. Un día me dijo, ¿qué podemos hacer mira, digo, a mí me parece que estaría bueno que le regales un rosario a cada jugador. Hizo hacer cadenas con crucecitas de plata y nos regaló una a cada una que al día de hoy la tenemos. Eh, Esas cosas que él, que transgredía cualquier cosa. O sea, viste, estaba siempre un paso adelante. No puedo dejar de mencionar todas estas cosas, Tony, que son por ahí anécdotas, pero que en cierto punto te hacen pensar que este hombre era diferente, lo que generaba en la gente. Yo hice un curso, por así decirlo, un máster en logística deportiva. Nunca tuve una persona con tanta presencia universal, pero no sabés lo que era entrar a una cancha con Diego. No te imaginás lo que era ir a un aeropuerto con Diego. Y yo soy un simple profesor de educación física, que tuve la suerte esta. Por eso digo, hay algo que a mí me pasó y me puso en este momento y en este lugar, donde aprendí millones de cosas estando al lado de él. Haber hecho todos estos homenajes que yo te conté, que hoy veo a la larga que eran despedidas, eh, me enfrentó a la realidad, a lo que sentía la gente. ¿Qué fue lo que más te impactó de acompañar a Maradona y ver a los fanáticos, a los seguidores, tanto en los hoteles, en los aeropuertos? ¿Cómo era esa sensación de Diego con la gente? Mirá, lamentablemente cuando vos vas a una cancha o vas a un aeropuerto, no vas con Diego, vas con Maradona. Maradona empoderado, Maradona de los aritos, como es de los relojes, el marketing de Maradona. Y bueno, eso genera una atracción especial porque está vestido absolutamente de Maradona. De manera que él se empoderaba en esa situación y justamente en el libro también lo cuento. Había tenido una semana muy difícil en el partido frente a Boca, que es el partido que era una bisagra, porque no solamente si ganaba River se coronaba campeón, sino que él había tenido algunas diferencias con el presidente. Ya esa semana se había vislumbrado como una semana especial. Y, y ese día, me acuerdo que se levantó muy temprano y nos fuimos él tenía un matagato, se llama acá, en Argentina, que es una pistola con balines de plástico, donde hacía puntería. Todas estas cosas a Diego le encantaba. Jugar a los dardos, este, justamente también. Era muy competitivo. Y esa mañana me levantó muy temprano y fuimos a hacer todas estas cosas. Y, y en un momento yo digo, Diego, estamos en la previa con Boca y vos estás haciendo esto y mirá si nos ven. Y dice, no me vieron,
mm, no me vieron hacerle un gol a los ingleses con la mano, no me interesa nada, no me interesa nada. Vamos a ver, bueno, es más, la noche anterior al partido de Boca, todos él siempre comía como nosotros, normal, ¿sí? Y comía la comida que comíamos nosotros. Ese día me pidió langostinos con puré, no sé por qué. Salí a buscarle langostinos con puré a Diego, ¿viste? Porque era el amo, yo vivía para él, eran mis ojos. Eh, pero sí, hay una anécdota que lo describe a Maradona eh, de pie a cabeza. Estábamos por ingresar a la cancha de Boca, estábamos en la manga y justamente algo que fue muy, una cuota muy graciosa es que me dice, ¿viste ese dicho? O sea, la bombonera se caía porque estaban todo el mundo esperándolo a él, no había otra persona a quien esperar. Eh, y se para en la manga y estaba para salir y dice, con una frialdad terrible, pero empoderado en Maradona. Dice, ¿viste ese dicho que dice que nadie es imprescindible? Mirá si no entro. Entonces dice, digo, se cae la bombonera si no entra definitivamente. Pero tenía ese tiempo para pensar porque él era ahí el Dios, era encontrarse con sus afectos, era todo lo que necesitaba Diego lo hizo. Y en ese momento él necesitaba el cariño de la gente y necesitaba que lo abrazaran y que lo adularan y necesitaba sentir ese poder que siempre tuvo como Maradona. De manera que anécdotas de esas hay miles, pero fue algo muy especial lo de la Boca porque también habíamos programado encontrarnos con la 12 y no nos pudimos encontrar, entonces tuvo que llamar a alguien para disculparse. Eh, ese día fuimos todos cantando La mano de Dios dentro de lo que era el micro. Imagínate, fue una fiesta y bueno, perdimos, pero fue una fiesta igual. Sí, a propósito de eso, Cristian, ese Maradona tan cercano, ¿crees que al final del último año que estuviste con él, quizás crees que sentía quizás un poco de carencia de afecto y por eso en gimnasia se sintió tan cómodo? Porque fíjate, por ejemplo, este tema de la sopa siempre es algo más familiar. ¿Sientes que al Sí. final sintió el cobijo del equipo, sintió el calor que quizás en algún momento le pudo haber faltado por todos los temas familiares, por todas las polémicas que hubo? Yo creo que por una cuestión de edad comenzás a sentir eso, que tenés que tener una conexión con las situaciones que te hicieron felices. Y la realidad es que Diego en la cancha fue una persona muy feliz. Él me dice, yo hice, en la vida nunca pude hacer lo que hice en la cancha. Yo en la cancha dirigía, yo en la cancha, estos dos goles benditos no hacen más que reflejar dos características de Diego, uno la picardía y el otro el talento. Entonces, vos, si lo ves así, es imposible que no puedas visualizar lo que era Diego, que queda marcado en, en la Argentina y en el mundo esa, esa diferencia abismal como jugador y una persona que siempre estaba con una salida diferente cuando estabas hablando, cuando estaba comentando, porque hay algo que siempre él tenía, pero eh, una relación muy, pero muy piola, porque un día hace una, una arenga para los jugadores y ese día perdimos. Y después me dice, ¿le habrá llegado lo que yo le dije a los chicos? También lo cuento en el libro porque habla de una humildad tremenda, que él me pregunte a mí si lo que le había dicho a los jugadores le había llegado, pero justamente había sido un resultado adverso. Y yo como docente le digo, desde la pedagogía, no hay una forma más linda que enseñar que sea a través de la anécdota, Diego. Le digo, y a través de eso nos quedan recuerdos imborrables. Y vos en esa anécdota sos el actor. Y a eso se le suma que le podés poner tu cuota de meaje y hacerla más linda la anécdota. De manera que es imposible que una arenga de Diego no le llegara en la sangre a los jugadores. Era como que los potenciaba. Llegaba, le daba un abrazo a todos, los saludaba a todos. Un ser
divino, pero divino, divino con todas las letras. Cuando estuviste en Maradona hablabas que te impresionó mucho el tema de las camisetas en los balcones y los murales. ¿Crees que eso hubiese impresionado a Maradona, ver todo este movimiento que se ha creado en Nápoli? ¿Cómo lo hubiera tomado? Mirá, sí, sí, seguro que sí, ¿sabes por qué? Porque, mirá, nosotros tuvimos la oportunidad de, ya te dije, uno de los más importantes de los homenajes que le hizo el pueblo argentino fue en, en Newell's, en Rosario, más allá de que respeto a todos, porque todos le hicieron unas bienvenidas hermosas, pero en el caso de Rosario fue especial porque nosotros estábamos alojados dentro de un hotel donde pudimos preguntarle si podía acceder a una terraza para saludar a la gente pernoctó en ese hotel y eran más de 8.000 personas las que estaban abajo del hotel. Y vos sabés que fue algo muy loco porque eh, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a la terraza, que él se asoma a una terraza, tal papa, eh, ahí empezaron a llover camisetas. Y era una lluvia de camisetas así, hecha un nudo, y nos tiraban las camisetas, pero era un momento que nos habían cubierto los pies de la cantidad de camisetas que había. Y no era solamente la camiseta de Newell, era la camiseta de Rosario, era la camiseta de Argentina, la camiseta de todo un crisol. Diego pudo, por así decirlo, unir a esa rivalidad que hay existencialmente entre los clubes. Y eso lo provocó nada más que Diego. Logró unir al pueblo argentino, que es algo que hay que valorarlo, porque te soy sincero, Tony, te, 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 o sea, te estaría mintiendo si hay una persona que no me hable bien de Diego, del ambiente del fútbol. Si hay un jugador que no se quería sacar una foto, si hay un jugador que hoy me ve en una cancha y me dice, ¿por qué no me saqué esa foto? ¿Por qué perdí esa oportunidad? Entonces, ¿cómo yo no voy a escribir un libro contando todas estas cosas? Sí, como decís vos, me tocó la varita mágica. Es más, pensé que en algún momento cuando aparece la figura de Leo Messi, eh, como hablábamos en psicología, Diego iba a salir de la campana de Gauss. Sin embargo, el mismo Messi lo sube al ring y lo empodera aún más. Es Es algo verdad. maravilloso lo que pasó. Es algo maravilloso, porque habla de una humildad de Messi también, o sea, de una que siempre quieren crear una guerra entre dos seres que son absolutamente diferentes, que tuvieron dos vidas diferentes y que seguramente nuestro familiar no se parece en nada a nosotros. ¿Y por qué queremos que Messi se parezca en algo a Maradona o Maradona en algo a Messi? Cuando son dos cosas absolutamente diferentes. No está mal comparar. Fíjate, Cristian, que hablas con el tema de las casualidades, ¿no? Cuando hablé hace unas semanas atrás con Massimo Viñati, que es el director del Museo Maradona, yo le decía, casualidades también, que fallece Maradona, gana Napoli el Scudetto después de 30 y pico de años, gana Argentina y ahora vuelve a ganar el título en Italia, el Napoli, pero se sigue celebrando con Maradona detrás. Todo un deseo de él. Hablando de Máximo, tengo que agradecerle a Máximo porque él fue el mayor interesado en que yo vaya a este lugar. Y Diego me hablaba mucho de la mamá de Máximo, de Lucía, que era la señora que le cocinaba. Justamente él me hablaba de este lugar ¿cómo es que se llama el lugar? Porque españoles. Claro, no, pero el lugar donde él, Ah, Posilipo. Y siempre me decía, yo vivía en un lugar así y esta señora venía permanentemente a cocinarme, vivía para cocinarme, en el caso de Lucía. Eh, no, a mí me pasó algo increíble, ya te digo, yo no puedo dejar de recordar, tuve la oportunidad de ir a una fiesta en la cual estaban los jugadores que habían estado en el año 2004 de Nápoles, ahora acá, cuando fui, eh, y todos hablaban de Diego. Estamos hablando del año 2004, cuando creo que es la permanencia de Nápoles, puede ser. Bueno, lo recordaron. Y en un momento un paraguayo que había jugado justamente en Gimnasia, que yo digo, alguien me puso acá, en ese día también.
porque nos encontramos con Maldonado, que fue jugador de Nápoles, que también transitó en algún momento por Gimnasia, y, y él decía que había llegado a Nápoles cantando una canción que se llamaba La camisa negra, y se había ido de Nápoles cantando la canción de Diego, La mano de Dios. Y entonces la entonó delante de todos en un lugar ahí muy lindo que fuimos a visitar en lo que era el antiguo estadio de San Paolo, que ahora es el Diego Armando Maradona. Otra cosa, tenía entendido, Cristian, que Maradona en algún momento te cantó la mano de Dios. Sí, 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 sí. Imagínate, a Diego le gustaba mucho la música popular, de manera que, por ejemplo, la concentración nuestra era muy chiquita y como yo estaba detrás de todo lo que era la coordinación, a él le gustaba escuchar el Chaqueño Palavecino, que es un cantante muy reconocido nuestro, la Mona Jiménez, el señor Mario Álvarez Rodríguez, que también tiene una canción que se llama Con penas y alegría, ojalá la puedas escuchar. Una canción tan tierna, y todas estas canciones, todos esos temas les gustaba a Diego. Eh, y bueno, obviamente se había traído un parlante que parecía una heladera más o menos, y ponía música y yo digo, Diego, tenemos la concentración durmiendo. No, no te puedo creer. Y se olvidaba, se trasladaba, eh, se posicionaba detrás de lo que era la canción. Y en el partido de Boca fue cuando entonó la canción, le pusieron La mano de Dios y íbamos en el micro y no, ahí me ericé todo y me largué a llorar, porque digo, yo no puedo creer que este tipo me esté cantando, y porque yo estaba justo enfrente en los traslados, naturalmente yo estaba a dos pasos por cualquier necesidad que tenga él. Si bien la cantaba para todo el micro, eh, me la cantó enfrente, ¿viste? Entonces es imposible, imborrable ese momento para mí. Y Cristian, así, sí. perdón, y cómo hace alguien que admiró a Maradona por tanto tiempo asimilar estas cosas? O sea, ¿cómo lo Y mira, asimilabas? yo por suerte, te vuelvo a decir, tuve una persona que me guió mucho, es el día de hoy que yo controlo mis emociones, que estoy siempre detrás de una mejora personal, hoy actualmente, desde que se fue Diego, que yo trabajo en lo que es la logística, soy el team manager del club, trabajo como el jefe del equipo y realmente estoy en la cancha permanentemente. Ahora, tengo un ejercicio permanente de no reaccionar, tengo un ejercicio permanente de controlarme. eh, Me puede pasar que no, pero te quiero decir, la mayoría de las veces aprendí a hacer un control de ser proactivo, lo contrario de reactivo, de toda esta situación, y la tuve que aprender mucho, porque también hice un máster en seguridad. Cuando estás con Diego, tenés que trabajar, no sé, viendo gente que está desesperada y que una madre viene con un hijo en una situación embarazosa y no podés decirle que no. Sin embargo, Diego a nadie le decía que no. Diego te veía y te saludaba como sea. Y por ahí era mucha la gente que teníamos, era mucha la gente que nos rodeaba. Trasladarnos en un micro, en un momento, vamos un día a la ciudad de Mar del Plata, y me dice, yo voy a ir en una camioneta, la camioneta mía, y vos vas a ir en el micro con todos los jugadores. Claro, yo salgo con una caravana, eran más de 12 motos y cuatro patrulleros de la policía, todos pensando que estaba Diego con nosotros. De manera que 20 kilómetros antes de lo que era Mar del Plata teníamos que parar y él cambiaba, por una cuestión de comodidad, se cambiaba de su camioneta al micro y llegábamos a Mar del Plata en micro. Bueno, eso ocurrió. El tema es que cuando se enteró la policía que Diego no estaba y que paró esa camioneta y lo tuvimos que subir al micro, vinieron todos los policías a hacerse una foto con él, ¿viste? Por lo que le generaba él. Se sacó una foto con todos los policías, una foto hermosa, individuales, o entrar a una estación de servicio y sorprender a gente de la estación de servicio y decir, está Maradona acá.
¿viste? Son cosas que no me las puedo olvidar. Y cuando me pongo a hablar así, es cuando me vienen todos recuerdos que lo quiero escupir, por así decirlo, lo quiero contar porque son muy graciosos, muy lindos. ¿Sí? Qué bonito, Cristian. Otra cosa que viene a mi memoria. ¿Por qué Maradona caló tanto en Argentina, más allá de que fue la época de los 80, estuvo el tema de las Malvinas, pero te pregunto como argentino, ¿por qué caló tanto? Porque, por ejemplo, venían de ser campeones unos años antes con Kempes, estaba Kempes, Pasarela, fue una generación muy buena. ¿Por qué caló tanto más allá del discurso de las Malvinas, el discurso de la mano de Dios, del gol del siglo? ¿Qué tenía Maradona que lo montó en un lugar en el que no llega nadie? Y lo que te decía, no llegan ni los argentinos ni los extranjeros, no hay nadie que le llegue. Sí. Y Diego era popular, tenía un aura, tenía un ida y vuelta con la gente que yo no lo vi en ningún jugador. Y tenía generosidad. O sea, Diego pasó por situaciones muy puntuales en su vida donde realmente vio la hambruna, donde realmente todo contado por él. No estoy inventando nada. Hace unos días fui al predio de la AFA y él me contaba las cosas que habían pasado ahí. Y la verdad es que fue muy pequeño citado a una selección argentina. De manera que nosotros expresamos a través de lo que nos generó Diego ese fanatismo, que es justamente, por así decirlo, en menor escala o en mayor escala lo que pasa en Nápoles. Por eso hay una similitud. Pero para mí es la popularidad, es la poner, o sea, hoy defender a los jubilados, mañana, o sea, por eso lo que yo necesito es justicia, porque Diego siempre buscaba la justicia, aunque se equivocara. Eh, ayer hablaba con una persona, pues estoy dando un curso acá de preparación física, y hablaba con una persona que me decía, ¿sabes por qué estuviste al lado de Diego vos? Dice, porque te quería, porque si no, Diego te limpiaba del lado de él. Y te digo la verdad, una persona muy allegada a él, el día que estuvimos en el velatorio, la última vez que, que nos despedimos, directamente en el velatorio se acercó y me dice, Cristian, quiero decirte algo, Diego te tiene que haber querido mucho, porque Diego no se dejaba tocar la cara. Y es una situación muy especial la que, bueno, se ven, yo le acomodaba permanentemente el barbijo y le acomodaba, o sea, tenía esa relación, eh, tenía, lo ayudaba a bañarse, se había caído algunas veces, era como que siempre tenía la necesidad de apoyarse uno con el otro. Te quiero decir, lo vi en paños menores, lo vi como eh, es como yo digo, cuando vos tenés un ídolo y lo conocés tan profundamente, no sé si es tan bueno tener un ídolo y conocerlo. Por ahí estaría bueno eh, que sigas pensando que ese ídolo sigue siendo el ídolo y no que es mortal como lo fue Diego. Cristian, y se lo preguntaba a los napolitanos y te lo pregunto a ti. ¿Maradona fue el más argentino de los napolitanos o el más napolitano de los argentinos? Por esa similitud. Fue el más argentino de los napolitanos, porque tiene la sangre argentina y tiene la popularidad del napolitano, ¿sí? Pero tiene algo que lo diferencia puntualmente del napolitano. Es que eh, a los dos nos dio muchas alegrías y vino a morir a Argentina, vino a retirarse en Argentina. Argentina le hizo todos los homenajes más lindos que puede tener una persona, porque todos nos queremos ir de esta forma. Hay una canción del Averizo, te invito a escucharla, que dice que se fue sin avisar y que nos dejó en offside a todos, porque no pensábamos que se iba a ir. Es verdad, eso creo que nos tomó a todos por sorpresa porque siempre se pensaba que Maradona tuvo recaídas, tuvo momentos graves, pero siempre remontaba. Y ya para terminar, te quería preguntar también eso, Cristian, ¿cómo?
¿Cómo te enteraste de la noticia de que había fallecido? ¿Cómo fue esa rutina ese día? ¿Qué estabas haciendo? Y por supuesto, ¿cómo viviste el tema del velorio? Porque, por ejemplo, nosotros, estando acá en España, se veía por televisión y eran ríos de gente. Era impresionante a pesar de la pandemia. O sea, yo no me quiero imaginar si Maradona hubiera fallecido y no hubiera habido pandemia. Yo Hubiese tampoco. sido algo como Argentina cuando ganó el Mundial, que fue miles de personas en la calle, millones de personas. Sí, si no hubiera sido por la pandemia, seguramente hubiese sido un, no solamente un velatorio, o sea, al estilo Rockefeller, al estilo Lady Spencer, seguramente hubiese sido algo así mucho más multitudinario, aparte de lo que lo fue. Fue algo, o sea, extremadamente multitudinario. Y como decís vos, en plena pandemia. Y no sé qué me preguntaste antes, que te quiero responder. Sí, te preguntaba por el tema de cómo recibiste la noticia, qué Ah, estuviste haciendo ese día y cómo fue el tema nosotros del velorio. ese día estábamos entrenando en el club y yo tenía muy buena relación con Méndez, que era el técnico alterno de él. Eh, y, y bueno, a mí me llaman 9:30 de la mañana, no te puedo decir quién, pero del entorno de él, diciéndome que Diego estaba muy grave y que ya eran las últimas noticias que íbamos a tener de él. Entonces me acerco a Méndez y le digo, Gallego, mira, a mí me acaba de llegar esto. Siempre tengo buenos informantes. Y digo, constatalo vos, que si se quiere, tenés otra cercanía. Y, y sí, después me llama por teléfono y me dice, Cristian, tengo el audio. Y me dice, Cristian, se fue, es cierto, falleció. Y te soy sincero, yo dejé todo lo que tenía que hacer, me quebré, pero me vine en mi auto a mi casa, abracé a mis dos hijos y estuve llorando mucho tiempo, como si hubiera sido un familiar, como si hubiera sido a la altura de familiares muy, pero muy, muy importantes para mí. Sin embargo, yo estuve un año y medio al lado de él, con pandemia incluido. Imagínate que es muy poco el tiempo. Sin embargo, generé un cariño y no fui amigo de Diego, pero sí generé una situación de respeto, de ida y vuelta, de conectarnos, de hablar de las mismas cosas que, que a mí me aniquiló. Es más, después prendí la tele y empecé a ver las noticias en el mundo que, que corroboraba en sí lo que había pasado y, y lo engrandeció aún más a Diego porque fue una bomba nuclear la noticia. Pegó hizo un arco en todo el planeta y todo el mundo veneró y se acordó y deben haber sido muy pocas las personas que brindaron porque Diego se fue de la Tierra. Pero te vuelvo a decir, como decía Cherky, no teníamos lágrimas preparadas para despedir a Diego. Y se fue sin avisar. Como se van, o como, la verdad, como, no sé qué muerte decías para vos, pero eh, irte así de un día para otro es como que sin sufrir, yo no, es lo que yo deseo para mí. Muchas veces no tan pronto, se fue muy pronto. Muchas veces él me decía que él había vivido muchas vidas. Y había una anécdota que es muy risueña, pero eh, él dice que él tomaba una pastilla cada 10 años de vida. En realidad tendría que estar tomando 6 pastillas de acuerdo a la edad, como estamos todos, con una pastilla para la presión, otra pastilla por la cabeza, por el dolor. Y bueno, dice, yo estoy tomando casi 10 pastillas. Dice, ya debo tener como 100 años más o menos. De manera que es algo que no,
no, no, un ser extraterrestre. Cristian, muchísimas gracias por el tiempo y ya para terminar, te digo, como persona que viviste todos esos momentos y por supuesto que hiciste el libro, ¿con qué parte del libro te quedas? ¿Alguna anécdota que contaras o algo que sientes que tenías que contarlo y decir, mira, me quedo con esto? No, me quedo con el legado, me quedo con lo que aprendí, me quedo con poder, a través de este libro, seguir rindiéndole un homenaje a él. Te vuelvo a decir lo que te dije al principio. Para mí, esto es un homenaje, esto es una demostración de amor. Yo no cobro por esto. Yo las charlas que hago las hago rindiéndole un homenaje. Y te soy sincero, podía decir, escribir un libro negro, y eso me lo llevo en el corazón, porque no todo fue lindo. Hay muchas cosas que realmente hablan de otra parte del ser humano, pero en realidad me llevo la idolatría, el homenaje, eh, me llevo haber encontrado o haber estado al lado de la persona que nos puso a los argentinos en la cima del mundo, a la persona que fue jugador del siglo XX, a los que amamos el fútbol sabemos lo que eso significa. Me quedo con todo eso, con lo lindo, con lo del deportista, con la generosidad de Diego, con esas charlas, con esos mates, con esas carcajadas. Y la realidad es que lo recuerdo de la mejor forma. Me dolió mucho, muchísimo, pero pienso que la mejor forma de recordarlo a Diego es todos los días acordándonos de él como estamos en este momento y rindiéndole un homenaje de esta forma, que él, seguramente lo que él se quiso llevar, yo creo que eh, se fue bien, porque se fue, o sea, por así decirlo, se fue despedido por todo el pueblo como él quiso, fue recorriendo todas esas canchas por todas las provincias de la Argentina, y por eso te decía hoy que vino a su terruño, que vino a su lugar a, a dar el último adiós. Así es, Cristian. Muchísimas gracias por el tiempo y por supuesto toda la suerte del mundo con este proyecto y que el libro tenga la trascendencia que se merece. Te agradezco mucho, Tony. Un abrazo grande y a disposición, lo que estén necesitando. Muchas gracias.